Bienvenidos a nuestro canal de historias fascinantes. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Y ahora, empecemos. Robert estaba en el balcón fumando con el ánimo completamente destrozado. Estaba dispuesto a destruirlo todo con tal de tener un momento de alivio, aunque solo fuera por un segundo. Estaba enfadado con su mujer, con su trabajo, con su vida. Estaba cansado de luchar constantemente en la sombra. Nada parecía funcionarle. Por supuesto, no podía ver su propia culpa en todo esto, y culpaba a todos los que le rodeaban con la esperanza de que por fin se dieran cuenta de lo equivocados que estaban. El aire frío se sentía punzante en sus pulmones cada vez que inhalaba. Penetraba más profundamente. Dio otra calada. Cerró los ojos y la sensación de que todo mejoraría le inquietó. Se tranquilizaba con la frase: todo será mejor, pronto todo sería más fácil. Pero cada vez resultaban ser solo promesas vacías que no significaban nada. Le parecía que, si se engañaba a sí mismo una vez más, eventualmente se sentiría enfermo por todas estas promesas vacías y sabiendo que no conduciría a algo bueno. Continuaría dando vueltas y vueltas sin encontrar alegría en su miserable trabajo o en su matrimonio. Miró por la ventana y vio a su cónyuge moviéndose por la cocina ocupada con algo. Probablemente estaba poniendo la mesa para que cuando entrara, él fuera inmediatamente a comer. E incluso eso le disgustaba ahora. ¿En qué momento empezó a sentirse así por ella? ¿Desde cuándo de repente pensó en ella de una manera tan negativa? Hace solo unos años pensó que tenía un matrimonio perfectamente feliz. Estos pensamientos hicieron que se disgustara consigo mismo. Su voz se volvió desagradable. Le pareció que estaba a unos minutos de no poder calmarse. Cuando dio su última calada, le pareció que todo lo que había estado haciendo antes no tenía sentido. Su voz sonaba profunda y desagradable. Se habló a sí mismo casi en un susurro, literalmente tratando de convencerse, pero entendió que no serviría de mucho, y si continuaba un poco más en la vida que tenía ahora, se enredaría por completo y sería poco probable que saliera de esta situación. Cuando entró en la cocina, su mujer ya había puesto la mesa. Ella tuvo una sensación de malestar al darse cuenta de que él parecía estar buscando una razón para discutir, y lo miró fijamente. Él quería discutir con ella a tal punto que finalmente se daría cuenta que no conduciría a nada bueno. «¿No te ves bien? ¿Estás bien?», preguntó la mujer, esperando que se hubiera calmado un poco mientras fumaba y pudieran tener una conversación normal. «Te ves pálido últimamente, no como eres tú usualmente». «¿A quién me parezco? ¿A tu amante?», le respondió groseramente, y ella lo miró con desconcierto sin entender de dónde salió eso. «¡Qué tontería! Si te despertaste del lado equivocado de la cama, no te desquites con los que te rodean. Sabes que me has estado tratando horrible últimamente y lo he estado soportando a pesar de que podría haber elegido no hacerlo. Así que te pido que tengamos una conversación civilizada. Todos tenemos problemas en la vida. Si estás pasando por un momento difícil en este momento, te ayudaré tanto como pueda», dijo con calma, esperando que él le entendiera y que la conversación fuera algo llevadera, a diferencia de sus intercambios habituales donde están en lados opuestos, con él acusándola y ella soportando sus acusaciones. Se quedó en silencio porque se dio cuenta de que discutir con ella no tenía sentido y la situación solo se estaba intensificando. Quería discutir con ella, quería humillarla para sentirse superior, pero era como si estuviera en una neblina. Todo parecía más allá de su alcance. Su mal humor empeoró de repente. Deseó que se callara, que mantuviera la boca cerrada para que él pudiera tener al menos algo de autoridad moral sobre ella y decir lo que quisiera. «¿Sabes? Creo que ya es hora de que empieces a perder peso. De lo contrario seguirás caminando toda gordita. Nadie te mirará cuando me divorcie de ti». Le escupió con rudeza y ella lo miró sorprendida. Sin entender de dónde venían estas conversaciones y por qué él había decidido empezar el día humillándola, no le respondió. No quería agudizar el ya desagradable conflicto, pero se dio cuenta de que hablar con él no tenía sentido, que él simplemente estaba una vez más tratando de hacerse valer a costa de ella, pero no estaba preocupada por eso en este momento. De hecho,
No le importaba, al menos en parte, porque tenía todo el derecho de ignorar sus comentarios histéricos, sabiendo muy bien que estaba pasando por una mala racha en la vida. Robert tenía una tendencia desagradable cuando estaba de mal humor. Cuando las cosas no iban bien en su vida, atacaba a las personas más cercanas a él. Al día siguiente, Teresa ya estaba sentada con su amiga contándole lo que había sucedido, y como su último conflicto se convirtió en insultos de él hacia ella. Su amiga estaba claramente disgustada con eso y la regañaba, diciendo que debería dejar de mimarlo y que no debería preocuparse por él, porque no valía la pena. ¿Qué te hace pensar que un tipo tiene derecho a humillarte? Son todos demasiado listos, empiezan cariñosos y comprensivos y luego se vuelven insoportables, pensando que son más listos que los demás. Yo pongo el mío en su lugar rápidamente y se vuelve manso como un cordero. ¿Y crees que solo se sentará y esperará y tolerará el hecho de que estás estudiando, trabajando y logrando cosas y él solo mira y no hace nada? Exclamó Marta, todavía sin entender por qué su amiga aguanta tal vaguedad. Lo dices como si él estuviera celoso de mí, Teresa dijo desconcertada sin entender a dónde se refería su amiga. No como si, en realidad está celoso de ti. ¿Y tú crees que solo te verá triunfar en la vida sin hacer nada? No funciona de esa manera. Míralo, está hecho completamente de envidia hacia ti. Recuerda al menos cómo reaccionó ante el ascenso de su amigo, el que supuestamente ha sido amigo de él por Dios sabe cuánto tiempo, dijo Marta desconcertada. La gran mayoría de los hombres envidian a sus esposas y éstas están creciendo, mejorando, ganando más, volviéndose más fuertes como individuos. Ellos siguen siendo los mismos vagos que siempre fueron, y esperar algo bueno de ellos no tiene sentido, así que entiendo perfectamente por qué se está comportando así. Te recomiendo encarecidamente que no le prestes atención. Si sigue golpeándote donde te duele, dale una cucharada de su propia medicina. Marta se puso de pie, caminó hacia la barra del bar, tomó una coctelera de allí y mezcló un par de cócteles. Le gustaba tener un minibar en su casa en el que participaba a menudo mezclar cócteles sin alcohol, y esta actividad la calmaba, y le permitía simplemente disfrutar de los sonidos y los sabores. Teresa, eres lo suficientemente mayor para aprender a darle a la gente una muestra de su propia medicina. Así que no dejes que este idiota te intimide. Si te dice que estás gorda, aunque tu peso sea normal, yo diría incluso por debajo del promedio, dile que le ha salido barriga o dile que gana cacahuates, porque al final esa es la verdad. ¿Sabes lo que más me sorprende? Que los hombres quieren que cuides a los niños, que trabajes como una loca y aún así te ves asombrosamente hermosa. Dedica 8 horas al día a ti misma. Al mismo tiempo ellos pueden lucir bien y no exigirles nada, Marta exclamó. Bueno, sí, ellos dan por sentado eso ahora, Teresa dijo lamentándose. Marta se recostó en su asiento con aspecto insatisfecho. Su comportamiento mostraba claramente que no quería discutir todo este tema, pero siempre estaría del lado de su amiga. Se sentó, le apretó la mano y le sonrió para calmarla un poco. Marta estaba genuinamente preocupada por su amiga, por toda la situación que se desarrollaba en su vida. Quería tranquilizarla, extender una mano amiga y estar allí para ella en esta difícil situación. Escucha, ahora no es el momento para que una mujer soporte la humillación de un hombre y que simplemente se burle de ti. Si quieres dejarlo, adelante, no tengas miedo de nada. Ganas bien, lo estás haciendo muy bien en tu vida. No tienes que estar con un hombre para encontrar satisfacción en esta vida, ¿entiendes? Dijo Marta suavemente mirando en los ojos de su amiga, y ella le sonrió. Unos días más tarde, Teresa volvía del trabajo y seguía dándole vueltas a las palabras de su amiga. La idea del divorcio seguía rondando en su cabeza, porque últimamente solo podía pensar en la necesidad de divorciarse. Su relación se había claramente quebrado. ¿Qué beneficios obtuvo ella de esta relación? ¿Qué ventaja tenía que él se distanciara constantemente de ella? Que siguiera saliendo con sus amantes, que pensara que ella no tenía ni idea, que se avergonzaba incluso de sí misma por no ser capaz de hacerse valer y de defender sus propios intereses. Le dolía darse cuenta de que, aunque había recibido una educación excelente, ganaba bien y crecía sin cesar, se sentía perpetuamente indigna de él. Marta siempre solía decir que,
Si puedes amar a alguien como Peter en pantalones de chandal, entonces, ¿por qué no puedes amarte a ti mismo? Esa frase solía parecer así, ridícula, tan extraña, pero ahora le parecía mucho más interesante y significativa que antes. Le parecía que esta frase de alguna manera reflejaba toda su vida para la historia de la relación en la que estuvo constantemente a la sombra de un hombre. Siempre creyó que no era digna de él, no lo merecía y que tuvo que esforzarse mucho para quedarse con la persona que creía amar. Cuando llegó a casa, su marido ya estaba allí, y ella se quedó muy sorprendida porque no esperaba para nada que estuviera en casa. Después de todo, a esa hora debía de estar todavía en el trabajo. Bueno, ¿dónde has estado deambulando? Sabía que tenía que esperarte para siempre. Vamos, al menos calienta algo de comida para mí. He estado esperando a que su majestad llegara del trabajo a casa, Robert dijo groseramente, y ella sintió que su interior se revolvía. Él era un auténtico inválido doméstico, y no podía hacer nada por sí mismo, y ella se dio cuenta de que no podía resolver nada. Se sentía como atrapada en una jaula en la que se había encerrado sola. La mujer calentó la cena para él, arregló todo lo que estaba en la mesa, pero no se sentó a comer porque, después de su comentario acerca de que necesitaba perder peso, no quería comer junto a él en absoluto. Pensó que comería más tarde, que sus comidas ahora serían claramente en soledad, porque comer al lado de su esposo, con él robándole miradas y haciendo comentarios, era lo último que quería. Tenemos un evento corporativo próximamente. Tendré que llevarte conmigo, así que quiero que te veas presentable. No presentable en tus términos, sino como los hombres lo consideran normal, dijo, y ella de repente sonrió al escuchar su lenguaje entrecortado. Se sintió incómoda de que él no la considerara normal, pero inmediatamente recordó todo lo que le había dicho y sus dudas se desvanecieron por sí solas. Se dio cuenta de que no tenía sentido discutir con esta persona y que no debía entablar una confrontación con él. El hombre cenó y fue a la televisión, llevándose unas latas de cerveza porque ya nada más le interesaba. Todas las noches solo se sentaba en el sofá a ver tontos programas de televisión que generalmente atraen a las amas de casa menos inteligentes. Pensó en cómo cambiar su vida, cómo arreglar todo ahora y lo cansado que estaba. A veces simplemente se recostaba allí y se quejaba. Otras veces se indignaba mientras veía otro programa de televisión, sin saber que todo lo que se muestra allí probablemente se escenificó de acuerdo con un guión. Con el paso del tiempo, se concentró únicamente en preparar el evento empresarial al que la había invitado su marido, sin querer provocar su agresión delante de otras personas, porque si eso ocurría, la consumiría la vergüenza, se quedaría allí de pie sufriendo su humillación y no podría decirle nada. ¿Y te vas así?, preguntó escudriñándola críticamente el hombre. Ahora se miraba con duda, incapaz de entender por qué estaba insatisfecho de nuevo, pero él hizo una mueca de tal manera que ella inmediatamente se dio cuenta de que complacerlo sería imposible. Si él había decidido actuar de esta manera, entonces que así fuera. Ella no discutiría ni hablaría con él, pero eso solo empeoró la situación. «Te pedí que te vistieras apropiadamente», protestó. Luego se fue al auto y la dejó sola, mirándose en el espejo. Tenía un hermoso maquillaje de noche, cabello largo peinado y rizos suaves, y un vestido negro corto que le transformaba en una estatua real. Pero él parecía que no notaba nada de eso, como si nada de eso le interesara. La mujer sintió una carga pesada sobre ella, como si no pudiera manejarlo, y él, al ver que prácticamente la estaba saboteando, se sintió superior. Se dio cuenta de que no podía convencerle, de que no podía hacer nada y de que él tampoco tenía la intención de hacer nada. Subió al coche y él la escrutó una vez más de pies a cabeza. Hizo una mueca y ella sintió ese escozor familiar en su interior, el que se despertaba repetidamente en su interior como parte de su baja autoestima. ¿En qué momento permitió que él la tratara de esta manera? ¿En qué momento ella se volvió así, abandonando todos sus esfuerzos solo por complacerlo? Cuando llegaron a la oficina, inmediatamente se encontró con miradas de admiración y al percatarse, se sintió mucho mejor. Su estado de ánimo mejoró y sonrió de inmediato al darse cuenta de que tal vez su esposo estaba equivocado.
Tal vez él simplemente no podía ver la belleza que realmente existía en ella. La mujer sonrió a todas estas personas involucradas en sus conversaciones. Tanto mujeres como hombres la felicitaron. Pero su esposo, al ver que su esposa se había vuelto tan popular en su lugar de trabajo, de repente sintió esa punzada desagradable dentro y de inmediato quiso ponerla en su lugar. Se enfadó tanto que su cara se puso roja y cuando ella vio que se estaba cabreando, enseguida supo que o acabaría en un escándalo o la humillaría públicamente, y ninguna de las dos opciones le gustaba. Cuando se acercó a ella, su rostro alternaba entre pálido y rojo, y parecía alguien dispuesto a iniciar una pelea solo para hacer valer sus propios intereses. Cualquier otro hombre, si su mujer estuviera siendo admirada, si atrajera la atención de los demás, estaría orgulloso de tener una esposa así. Pero su esposo solo quería acaparar toda la atención y convertirse en el tema de discusión para todos, privando a su esposa de ese derecho. Estos celos insensatos hacia sus compañeros se convirtieron en otra señal para ella de que tal vez él no era la persona a la que debería haber atado su vida y tal vez sería mejor para ella divorciarse de él. Mírate, vestida como una mujer fácil. Te pedí que te vistieras bien y apenas cubres tus partes íntimas con esa falda. ¿Quién te crees que eres? Humilló a su esposa frente a sus compañeros, burlándose de ella. Se fue y una sonrisa torcida apareció en su rostro, y, al ver que ella se rendía ante él, se lanzó a un ataque aún más agresivo. ¿Crees que todos te admiran porque supuestamente eres una belleza? Bueno, es solo condescendencia porque me respetan. Por eso te hacen cumplidos, porque ven que no vales nada, añadió con crueldad. Todos a su alrededor se quedaron helados, no porque no quisieran defenderle, sino porque nunca se habían encontrado en una situación así, tan poco clara, desagradable e incómoda que ni siquiera sabían qué hacer. Pero cuando de repente el jefe salió entre la multitud, cosa que el hombre no advirtió, Robert siguió humillando a su mujer delante de sus compañeros, aprovechando que todos le estaban observando, disfrutando de este singular momento de gloria, como si no se diera cuenta de que el jefe que había aparecido detrás de él estaba a punto de decir algo. Robert, al darse cuenta de que alguien estaba parado detrás de él, se dio la vuelta y vio a su jefe. De inmediato cerró la boca, pero por alguna razón la sonrisa tonta aún permanecía en su rostro. Tienes una esposa preciosa, guapa y joven. Está claro que se cuida con un bonito vestido, unas piernas largas y esbeltas y unos bonitos hoyuelos en las mejillas. ¿Quieres que te diga una vieja sabiduría? Que estoy seguro no entenderás porque no tienes inteligencia. Una mujer es siempre el reflejo de su hombre. Si una mujer es feliz, significa que el hombre con el que está es realmente digno de tenerla a su lado, digno de tener una familia. Pero si una mujer es infeliz, entonces la persona con la que está no es un hombre, porque no es capaz de hacer feliz ni siquiera a su propia mujer, y mucho menos todo lo demás. Las palabras del jefe sorprendieron a todos, incluida la mujer, con la boca abierta y la mirada fija en la persona que, quizás por primera vez en muchos años, la defendía. Se asustó al pensar que en todo el tiempo que llevaba con su marido, él nunca le había protegido. Solo había soportado sus humillaciones y nunca, en todo el tiempo que llevaban juntos, le había demostrado cuánto la quería. Siempre se había abstenido de mostrar sus emociones en público y siempre había fingido despreciarla y burlarse de ella. Con estas palabras, ella no podía contener las lágrimas que de inmediato brotaron de sus ojos. Al ver esto, el jefe, aparentemente inconsciente de todas las miradas que lo rodeaban, la tomó de la mano y la llevó a su oficina. Robert, que hasta ese momento había permanecido clavado en el sitio, temblaba porque la rabia que sentía en su interior le parecía insoportable, como si estuviera en un estado de suspenso. Su realización dependía de esta situación, aunque en realidad, las cosas no eran como él se las imaginaba. Todo estaba en su cabeza, que el jefe lo respetaba y se preparaba para darle un ascenso, pero en realidad estaba lejos de la verdad. En ese momento el señor Bill se llevó a Teresa a su despacho, la sentó en el sofá y le preparó una taza de café. La música que había silenciado tras las puertas comenzó a sonar de nuevo y el ruido se reanudó mientras todos continuaban divirtiéndose. Teresa sintió gratitud hacia esa persona, pero al mismo tiempo sintió vergüenza de que la hubiera defendido, porque nadie lo había hecho antes en tantos años.
No sabía cómo pagarle a esta persona por su amabilidad. Ella no sabía si decir o hacer algo. Sintió vergüenza de estar llorando frente a él, porque su esposo siempre decía que no tenía derecho a llorar. Después de todo, no había pasado nada terrible en su vida que justificase sentarse y sollozar. No te preocupes, no pienses en nada, solo llora. Es necesario llorar porque las lágrimas limpian el alma, dijo el señor Bill, y ella lo miró con sorpresa, sin entender cómo esta persona podía poseer tantas cualidades agradables. Ella, viendo cuántas personas maravillosas había a su alrededor, escogió a su esposo condenándose a sí misma a una existencia en la que constantemente la humillaban, la ridiculizaban y no se le permitía ser ella misma. El hombre le entregó una taza de café y luego se detuvo por unos segundos. Simplemente la miró. Era como si la estuviera admirando, pero no había lujuria o burla en su mirada, era sincera. La forma en que le miraba la incomodaba. Ella lo miraba y no podía entender si realmente merecía ese trato. ¿Sabes? Mi madre estaba en una relación así. Mi abuela estaba en una relación así. Y yo siempre los miraba y no entendía por qué las mujeres se encuentran en tal situación. ¿Por qué los hombres no pueden entender esta simple verdad? Que los hombres y las mujeres son iguales, que somos una especie por lo menos y que no somos de diferentes planetas. Es solo nuestra mentalidad retrógrada. Por eso los hombres son glorificados mientras que las mujeres son humilladas a pesar de que tenemos absolutamente el derecho de ser iguales, dijo mirándola con la misma mirada, y ella viendo su interés sonrió. Robert, quien todavía estaba parado en el pasillo, se dio cuenta que ya nadie lo miraba, que su momento de gloria había terminado y decidió que era hora de irse a casa. Si su mujer decidía pasar tiempo con su jefe, que así fuera, y cuando estuviera completamente oscuro afuera podría encontrar el camino a casa a su antojo, porque ya no sería su problema. Seguía tan enfadado porque nadie le prestara más atención que una vena de su frente se contrajo y sintió un tic en el ojo. Y esa sensación era tan desagradable que quiso estar lo más lejos posible de todos, para que los demás no se fijaran más en él. Su mujer no volvió a casa ni al día ni a los días siguientes. Nunca volvió a casa, lo que le sorprendió mucho porque no entendía qué podía haber pasado allí, lo que le hizo pensar que ella no quería estar más en su casa. Cada vez que recuerda la situación que se produjo en la oficina, se siente disgustado porque en lugar de escucharle teniendo en cuenta sus palabras, ella se va con su jefe al despacho y luego nunca vuelve a casa. Cuando sonó el timbre, Robert se levantó de golpe y se dispuso a montar un escándalo, pero cuando miró por la mirilla y vio al hermano de Teresa se quedó un poco sorprendido. Tenía miedo de aquel hombre alto y robusto, y siempre que estaban juntos, él, su mujer y su hermano, Robert no se atrevía a ofenderla, humillarla o decir algo desagradable, porque temía la reacción por parte de su hermano, que pensaba que podía enviarlo al otro mundo de un solo golpe. «Sé que estás en casa», el hombre gruñó y Robert, dudando por un momento, finalmente decidió abrir la puerta. Pero estaba tan asustado, tanto temblaba que solo la abrió después de unos minutos cuando finalmente se obligó a calmarse y ordenar sus pensamientos. «Bueno, empaca sus cosas, me encargaré de las maletas. Si te resistes, te haré comer tierra. Agradece que no te destruí de inmediato. Ella me dijo cómo la tratas». A Robert le temblaba todo el cuerpo. Quería enfrentarse al hombre, pero sabía que no podría hacerlo y que, en cualquier situación, ya fuera una batalla verbal o un enfrentamiento físico, perdería contra él. Robert sintió cuánto se odiaba a sí mismo por su propia cobardía, pero no podía hacer nada al respecto. Así que comenzó a empacar sus cosas como el hombre le había indicado, y al ver que se dio de inmediato, el hombre sonrió, pero no dijo nada más. «Si ella me hubiera dicho antes cómo la trataste, hubiera venido aquí igual y te hubiera manchado contra la pared. No me hubiera importado las consecuencias, y sabes perfectamente que no me hubiera importado en lo absoluto», dijo. Robert entendió que el hombre estaba diciendo la verdad, y una vez que sus cosas fueron empacadas, el hermano de Teresa tomó las maletas, miró a Robert con desprecio y dijo que tenía que darle las gracias a su todavía esposa, porque ella le pidió que no lo tocara. De lo contrario, no quedaría nada de él. Por parte del hermano, era evidente lo enfadado que estaba y las ganas que tenía de pegar a Robert, al menos para ponerle en su sitio, para que se diera cuenta de en qué se había equivocado,
pero cumplió fielmente la promesa que le hizo a su hermana y Robert al menos se lo agradeció. El divorcio le atormentaba. Robert se encontraba solo y se daba cuenta de lo mucho que echaba de menos a su mujer, de lo mucho que añoraba aquella relación. A pesar de todo el maltrato que le infligió, realmente experimentó emociones positivas, incluso algo de felicidad, y ahora que estaba solo, no tenía idea de qué hacer consigo mismo. Intentó encontrar a otra chica, pero resultó que las demás no toleraban su actitud hacia ellas, y en cuanto mostró su verdadero carácter, lo echaron. Se encontró una vez más en la soledad total, no deseado, abandonado por todos y desilusionado, no solo con las mujeres, sino con la vida en general. El trabajo era un completo desastre, no lograba hacer nada bien, no cumplía con sus responsabilidades y esperaba que lo despidieran en cualquier momento. Pero su jefe rara vez aparecía por el trabajo, era prácticamente imposible pillarle en su despacho, y el gerente, que ahora dirigía todo el negocio, no prestaba ninguna atención a los empleados porque no terminaba de acostumbrarse a su nuevo cargo. Y se pasaba todo el tiempo arreglando papeles y cuadrando las cuentas. Todo lo demás no le importaba tanto en aquel momento. «Quiero encontrarla, saber cómo está. ¿Querrá reconciliarse?», le dijo Robert a su colega, quien sonrió burlonamente. «Tú lo humillaste aquí frente a todos. A juzgar por su reacción, no era la primera vez. Las mujeres así aguantan por mucho tiempo, y una vez que se van, no encontrarás otra igual nunca más. No importa cuántas veces vuelvas con remordimiento, a ella no le importará. Así que creo que estás perdiendo el tiempo. Es inútil, no lograrás nada. Ella no te perdonará», dijo su colega. «¿Quieres un consejo? Solo déjala en paz». Robert hizo una mueca, porque no había pedido ningún consejo gratuito o pagado. Los consejos no solicitados que a menudo recibía no le convenían y solo le irritaban. Sentía que su vida literalmente se desmoronaba pieza por pieza, y perder a su mujer significaba perderse a sí mismo. Terminó en total soledad y completo caos. Ahora ni siquiera podía cocinar para sí mismo, y sobrevivir solo con albóndigas y huevos revueltos parecía imposible. Unos días después, cuando se había calmado un poco, comenzó a buscar su dirección, buscándola en las redes sociales, pero todos sus intentos por encontrarla resultaron en vano. Parecía haberse desvanecido en el aire. Era como si todo lo que solía hacer se hubiera vuelto sin interés y sin importancia para ella. Incluso sus cuentas de redes sociales, que él le había obligado a mantener, con la esperanza de hacerla popular y beneficiarse de ello, estaban inactivas, como si hubiera dejado de usarlas por completo, y había perdido todo interés en ella. «Robert, ¿has visto a tu ex últimamente?», preguntó la secretaria, que entró a la cafetería y viéndola se percató que ella sabía algo. «No, perdí el contacto con ella. ¿Por qué?», Robert preguntó, poniendo la expresión más indiferente que pudo, pero se dio cuenta de que ella sabía que él no era indiferente en absoluto. «¿Quieres que te cuente todo? Sabes, ella está saliendo con nuestro jefe», dijo la secretaria con una sonrisa. Luego, borrándose la sonrisa de su rostro, continuó: «Ella se ganó el premio gordo, sin duda, eres un tonto. Robert, literalmente la llevaste a su cama tú mismo. Ahora te arrepientes porque las mujeres no dejan a los hombres como nuestro jefe». Cuando Robert oyó esto, se quedó tan asombrado que perdió completamente los nervios y ni siquiera supo qué decir. ¿Qué debía hacer? ¿Buscarla? ¿Enfrentarse a ella? Tantas emociones lo abrumaban que ni siquiera era capaz de procesarlas individualmente. Sintió rabia contra ella y rabia contra sí mismo. La odiaba y también odiaba a su jefe. Todo lo que hacía le parecía antinatural, como si todo lo que sentía hacia ella no encajara en ese abanico de emociones. Y cuando al día siguiente el jefe se presentó por fin en el trabajo, con un montón de papeles, con la clara intención de delegar algunas responsabilidades, irrumpió en su despacho, mientras dos compañeros le miraban esperando que ocurriera algo imprevisible. Sabían que lo más probable era que se produjera un escándalo, porque Robert ardía de rabia y cuando se encontraba en ese estado solo cabía esperar de él enfrentamientos, que siempre acababan en discusiones con los compañeros o el jefe, que de alguna manera seguía tolerando su actitud por razones desconocidas. Así que, ¿pensabas que podrías colarte en las bragas de mi esposa a mis espaldas?, exclamó Robert indignado, sin saber cómo acabaría esta conversación porque, en ese momento,
Solo quería destrozar a esa persona por sus celos, su ira y su posesividad, porque no consideraba a su ex mujer como una persona viva, sino como un objeto, a pesar de que ya estaban divorciados. ¿Sabes qué? Ni siquiera me involucraré en esta discusión sin sentido, porque sé que solo quieres extraer algunas emociones de mí, porque de lo contrario tu vida simplemente sería aburrida. Déjame decirte algo, tenías una esposa increíble y una mujer maravillosa, y en lugar de apreciarla, simplemente la humillaste frente a todos. La privaste de la oportunidad de sentirse necesitada, hermosa y amada. He aquí algunos consejos para el futuro. Cuando estés en otras relaciones más adelante, recuerda esto de una vez por todas. Si una mujer no se siente amada, si no se siente hermosa al lado de un hombre, sin importar si se somete a algún procedimiento o no, si se ama a sí misma o no, si se siente amada y hermosa, nunca dejará a ese hombre porque siente su amor para ella. Pero si la humillan constantemente, no se sabe cuánto tiempo pasará, pero ella se irá. Y créanme, siempre habrá un hombre para cada mujer que la adorará y la tratará como una reina, dijo el jefe. Entonces, ¿lo que quiere decir es que ser un felpudo está de moda en estos días? Robert replicó cruzando los brazos sobre su pecho y mirando al jefe que ni siquiera se inmutó por su comentario. La historia sobre los felpudos fue inventada por hombres que son simplemente demasiado débiles e incapaces de hacer que sus mujeres sean felices. Es más fácil para ellos culpar a otros hombres por supuestamente ser felpudos, porque no pueden admitir su propia incompetencia. Si tú no puedes hacer feliz a tu mujer, no significa que otros hombres que pueden hacerlo no sean hombres de verdad. Al contrario, una persona que no puede hacer feliz a la persona que ama no es un hombre de verdad. El jefe declaró con firmeza poniendo a su empleado en su lugar. Teresa estaba sentada en su casa, completamente inconsciente de que su actual hombre le estaba defendiendo de su exmarido. En ese momento, ni siquiera sospechaba que él tendría la cara dura de meterse en el lío, poniéndole condiciones y humillándole, tal vez pensando que eso le daría de algún modo la razón. Ella estaba empacando sus cosas porque estaban a punto de irse pronto. La mujer quería que su hombre volviera a casa lo antes posible, porque cuando él estaba cerca, los pensamientos desagradables se la abandonaban y quería pasar el mayor tiempo posible con él. Fue solo con Bill a su lado que Teresa se dio cuenta de lo feliz que era, de lo mucho que la persona que ahora estaba con ella realmente la amaba. Si supiera que realmente merecía todos estos sentimientos, habría dejado a su esposo hace mucho tiempo, que no hizo nada para hacerla feliz y en cambio destruyó su autoestima todos los días para que ella siempre estuviera a su lado como un cachorro atado. «Estoy en casa». La voz de Bill resonó desde el pasillo y ella corrió hacia él inmediatamente. Se apresuró a abrazarlo y besarlo, presionando su ropa. Él sonrió pensando en cómo el destino realmente lo había recompensado con una mujer así. No diría nada de lo que le había dicho su exmarido. No hablaría de nada como si eso no importara. No quería estropear su ánimo, sobre todo ahora que estaban a punto de irse de vacaciones juntos. Ya se lo imaginaba volando lejos de este duro invierno, en un mar cálido relajándose, descansando en la playa y disfrutando de la hermosa naturaleza exótica sin pensar en el dinero, el trabajo o las preocupaciones de sus vidas pasadas. Efectivamente, la vida para ella se había dividido en un antes y un después de que Bill apareció en su destino. Cada mañana ella se despertaba y agradecía al destino por traerlo a su vida, y ahora, con él a su lado, estaba lista para hacer cualquier cosa por él. Pero por lo general era al revés. Él hacía todo por ella, protegiéndola, amándola, y ella simplemente se deleitaba en el hecho de que el destino la había premiado después de tanto sufrimiento con un hombre tan maravilloso. Eran felices, se amaban mutuamente y se preparaban para unas vacaciones juntos. Al mismo tiempo que Robert estaba solo en casa, sentado en el sofá sosteniendo una notoria lata de cerveza barata, pensó que, en realidad, su jefe tenía razón. Por repugnantes que le resultaran aquellas palabras, y por mucho que deseara que no hubiera nada de verdad en ellas, no podía hacerla feliz, y sin ella su vida simplemente perdía sentido. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones, y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita
para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.